y muy excluyente. Y de ahí, en parte por lo menos, pues la revolución, que nos llevó a varias décadas de nuevo de no crecimiento, estancamiento, inestabilidad. Hasta que a fines de los años 20 y con toda pujanza a partir de los años 30, con las reformas también estructurales, pero de otro corte, encabezadas por el presidente Cárdenas, el país entró en una fase de expansión económica y modernización que terminó en 1982 con la gran crisis de la deuda. Y entramos en una nueva fase de estancamiento, inestabilidad, mediocridad económica, pérdida de cohesión social, rijosidad política, etcétera, etcétera. Esa es la época que vivimos ahora. Termino diciéndoles que no está de más volver a reconocer estos periodos de la historia para darnos cuenta de que nos las hemos arreglado para vivir años muy duros, económica, social, política, humanamente hablando. Años largos de pasmo económico, conflicto social, abuso del poder. Y también, pues no nos podía pasar de otra manera, años de adversidad histórica, porque nos hemos hecho nación pues frente a la adversidad, ¿no? Digo, Hegel por un lado y Marx por otro, pues hacían muchos corajes con nosotros, decían que no debíamos existir, ¿no? Estábamos oponiéndonos a las leyes de la historia. Pero pues con todo Marx y Hegel, pues nosotros hicimos una historia y nos constituimos en nación. Desvencijada y medio contrahecha, pero nación al fin y al cabo, a través de estos largos periodos de estancamiento, inestabilidad, pero también de crecimiento, expansión, creación de oportunidades y de capacidades. Bueno, yo pienso que ya han pasado unos buenos lustros desde aquellas crisis de los 80s y del cambio estructural de los 90s, como para plantearnos la posibilidad de nuevo de crear, de inventar una nueva fase de expansión económica y social que por primera vez, ahora sí, se caracterice no solo por el dinamismo económico, sino también por la equidad y la justicia social, porque llegue, como ha propuesto la CEPAL recientemente, la hora de la igualdad para México, y también, a diferencia del pasado bueno, de expansión, etcétera, ahora tengamos un futuro democrático sólido, basado no solo en los códigos electorales, sino en, por lo menos, la ambición de, como decían los clásicos, hacer de la democracia el ejercicio cotidiano del gobierno basado en la discusión. Y es por eso que yo celebro que me hayan invitado a estar aquí, porque si algo tenemos que hacer es eso, poner a circular nuestras ideas, ayudar a que las ideas de los demás circulen y por esta vía constituirnos en una especie de asamblea permanente de la deliberación y la reflexión nacionales que haga de esta antesala de la sesión presidencial un ejercicio adelantado de lo que puede ser un nuevo tipo de sociedad política mexicana que se haga cargo de sus grandes problemas con el propósito de enfrentarlos sin mistificaciones, sino con valor y sobre todo pues con que da el ejercicio de la inteligencia. Pues, muchas gracias. Gracias, Rolando. Doctora Gutiérrez, háganos el favor de acompañar al maestro para darle paso a la sesión de preguntas, por favor. Bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas. La primera es: en la instrumentación de una nueva política social,
¿qué papel corresponde a la participación ciudadana y a la cuestión del liderazgo? Son diferentes. Quisiera y ahorita me organizo para agrupar las otras. Bueno, sí tenemos que pensar en una nueva política social, porque, claro, abrumados por la aparición de la pobreza masiva de masas, pues redujimos la idea de política social a programas y políticas que se llaman de superación o de combate a la pobreza, basados casi todos ellos en los últimos tiempos en la metodología que se llama de la focalización, que puede ayudar y aliviar a la gente muy pobre, pero no encara la cuestión social en su totalidad, que tiene que ver no solo con la pobreza extrema, sino con muchos niveles de pobreza y con nuevos desafíos en materia social, y que tienen que ver precisamente con el hábitat en el que nos desenvolvemos, que es el hábitat urbano, los nuevos retos, las nuevas amenazas en materia de seguridad, inseguridad, enfermedades o problemas mentales, de familia, violencia en los hogares, y ahora esta plaga vergonzosa, ¿no?, de la trata de personas, que se nos ha comenzado a presentar también como un fenómeno masivo, etcétera. Entonces requerimos otro tipo de política social. Yo particularmente soy partidario de una estrategia que explícitamente se proponga la universalización de los accesos a de garantías universales en materia de derechos sociales fundamentales estipulados en la Constitución. Hacia allá deberíamos ir. Pero luego la política social, lo sabemos todos, tiene que ver mucho con los servicios públicos. Sí, tiene que ver con la educación, la enseñanza, tiene que ver con la atención de la salud, la prevención, etcétera. En México, la nutrición, ¿no? Bueno, en ninguno de esos casos se puede imaginar, con este tipo de sociedad que hemos construido, que vaya a darse eficientemente una política social que se decide arriba en el gabinete de los expertos, que son los que determinan nuestras necesidades y cómo satisfacerlas. Pues sería una utopía destructiva, ¿no? Y es precisamente por eso que podríamos estudiar cada aspecto de los renglones fundamentales de la política social, los tradicionales, educación, salud, en los que la participación social de las comunidades beneficiarias o posibles beneficiarias, etcétera, es fundamental. Si no hay esa participación, pronto se cae en la inercia y pronto se cae en la mala costumbre del experto y luego del burócrata, que decide por él y ante él cómo ofrecer estos servicios y cuándo hacerlo. Entonces, ahí me parece, quería dar un ejemplo, creo que podemos extenderlo a muchos otros aspectos. Hoy, en las sociedades actuales, y una como la nuestra, la participación social puede resultar incluso decisiva. Ahora, también hay que hacernos cargo de que esto es un continuum, ¿no? Es decir, la salud no es algo que le den a uno, y la educación tampoco. Es un continuum, y las comunidades, y particularmente los directamente involucrados, se cansan, ¿no? Por ejemplo, en 1995, 96, se hicieron los decretos, ¿no?, de la modernización educativa, que planteaban la descentralización de la educación y la participación de las familias en las escuelas. Bueno, eso no se cumplió. No se cumplió, claro, porque el sindicato se opuso, pero eso no es una explicación suficiente. Tampoco se cumplió porque los padres de familia tampoco exigieron.
cuando se confiaba mucho en ellos, al menos en el papel, en que serían el elemento activo y reactivo para ir modernizando en serio la educación. O sea, allí, cuando se habla de participación social, uno se llena la boca con la palabra, pero mantener la participación social es la gran cuestión. Y quizás podríamos imaginar ahora, sin echar por la borda la participación social convencional, es decir, en la asamblea, en la reunión, etcétera, pues poner en juego todo el uso de los nuevos medios, ¿no?, de información y comunicación, que quizás nos pondrían en otra esfera, en otro plano de la participación social, que pudiera ser continua y cotidiana. Pero estoy soñando a lo mejor. Bueno, aquí hay una pregunta que se vincula de alguna forma con la esfera de lo político, y es que ante el deterioro de la política en México, ¿es oportuna una ley que reglamente el funcionamiento de los partidos? ¿Se puede pensar en una ley que garantice la participación social y ciudadana? Sí, yo debo confesar una cosa, ya que estamos aquí en familia. Yo soy una especie de miope en materia de códigos y política electoral. Y como no me di cuenta de que era miope, decidí que realmente el tema me aburría enormemente. Pero bueno, voy a contestar. Yo creo que esa es una de las fallas principales del edificio institucional que se hizo para crear el pluralismo político y darle confianza a la ciudadanía para participar. No se avanzó en una ley correspondiente en materia de partidos políticos y que dé derechos y obligaciones a los miembros de los partidos, que establezca con claridad los procesos de designación de dirigentes y de candidatos. Y dado que casi no hay nada de eso, lo que tenemos son litigios permanentes ante el tribunal, los tribunales, y en el caso mío, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y descalabros enormes, grotescos, como los que hemos visto en las últimas semanas en materia de candidaturas, ¿no? Y yo creo que sí podríamos pensar, pero ahí sí dejaría la palabra a los que saben, sí podríamos pensar en una legislación que claramente estableciera, por lo menos que viera las cuestiones básicas de la vida de los partidos, dado que los hemos declarado constitucionalmente hablando entidades de interés público. Si así son, pues entonces que se sometan a una legislación secundaria, ¿no? Hasta ahora son entidades de interés público porque reciben prerrogativas y porque ahora se creen clase política, ¿no? Yo le decía a Estela antes de entrar aquí, que yo ando convocando por donde puedo a que hagamos un gran pacto nacional. El primer acuerdo nacional es que no volvamos a hablar de clase política, que insistamos en que ellos, los políticos profesionales, son servidores públicos, no clase política. Son servidores públicos que tienen que someterse a las leyes y a la vigilancia, pues, de quienes sufragamos su subsistencia, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo se puede ayudar a que la nación resuelva los problemas que se han mencionado con el actual gobierno que tenemos? Bueno, el actual gobierno que tenemos ya se va a ir. En diciembre de 2012 tendremos un nuevo gobierno, esperemos.